importante que nosotros entendamos y tengamos muy en claro que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ser regenerado si no oye el Evangelio. Ujú, si no oye el Evangelio. O sea, para nacer de nuevo es necesario oír el Evangelio. Ujú. Por eso es por lo que, y eso es fundamental, hermanos, ¿por qué? Porque el día de nuestros días, eh, muchos piensan que incluso Marco en la predicación del domingo lo mencionaba. No sé si se acuerdan que decía, ¿con dar un abrazo será suficiente? No, no, ¿verdad? O sea, obviamente no es así, porque yo puedo pensar, salí a predicar, ¿y cómo le hiciste? Ah, pues es que fui a darles abrazos a la gente. No, pues eso no es predicar. Ujú. Predicar tiene que ver con hablar el evangelio. Ajá. Y, y entonces ese es el medio que Dios eligió para que la gente se salve. Ujú. Entonces, nadie puede ser regenerado, nadie puede nacer de nuevo si no escucha el Evangelio. De hecho, ¿se acuerdan del ejemplo que nos ponía Marco en Hechos 2? Cómo es de que después de que desciende el Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a predicar. Ajá, ¿a predicar de quién? De Cristo. Ujú. Y en otras ocasiones lo he mencionado. Si usted y yo analizamos Hechos capítulo 2, el discurso de Pedro está basado principalmente en dos cosas. Uno, la escritura, porque cita, si no mal recuerdo, dos pasajes de la escritura, una de ellas en Joel 2 y el otro creo que es un salmo, pero dice, como dice la escritura, o sea, está centrando su discurso en la escritura. Y número dos, está centrando su mensaje en Cristo. Ujú, en Cristo. Y por cierto, cuando usted analiza el Hechos 2, ese discurso de Pedro, ni siquiera habla acerca del amor de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque en la actualidad la iglesia piensa que si nosotros le decimos a la gente que no tiene a Jesús en su corazón, que Jesús te ama, y es más, muchas veces el argumento que se usa, Jesús te ama tal y como eres. Pero imagínense que nosotros le decimos esas palabras a un adúltero. El adúltero, ¿qué va a decir? Pues si me ama tal y como soy, ¿para qué cambie? Puedo seguir igual. Ajá. ¿Qué pasa si escucha esas palabras un secuestrador, un violador? Imagínense, atreverse a decir eso. Jesús te ama tal y como eres. No, tal vez incluso si yo quiero mencionar acerca de que Jesús te ama, le podría yo decir, Jesús te ama a pesar de lo que eres. Esas son cosas diferentes, ¿no? Pero nadie puede ser regenerado si no escucha el Evangelio, si no escucha de Cristo, ujú, si no es confrontado. De hecho, ¿se acuerdan que precisamente en la predicación del domingo, Marco nos decía eso, precisamente, qué es lo que hizo Pedro con esa gente? Pues confrontó. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo obró de tal manera que dice que ellos se compungieron de corazón. O sea, ellos se quebrantaron de corazón. ¿Por qué? Porque escucharon una verdad. Y Pedro fue muy claro cuando dice, ustedes lo crucificaron. Imagínense, o sea, ellos estaban así escuchando a Pedro y de pronto Pedro ahí sí sacó la espada y ustedes lo crucificaron. Y entonces llega tal convicción del Espíritu Santo que por eso se salvaron como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque les confrontó. Porque el Evangelio siempre confronta. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Y fíjense cómo los apóstoles tenían bien claro que nadie puede ser regenerado si no escucha el evangelio. Ahora, los apóstoles de pronto en sus escritos no le llaman o no usan esa palabra precisamente evangelio, le llaman de diferente manera, pero se refieren al evangelio. ¿Quién puede leer Efesios capítulo 1, versículo 13? Por favor.
Ujú. ¿Qué dice? Que habiendo creído en qué, después de qué, de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Ujú. Dice, entonces, ya cuando nacieron de nuevo, ¿en qué momento nacemos de nuevo? Cuando creemos en el Señor. Ajá. Nacemos de nuevo, pero porque oímos el evangelio. Pedro también escribe, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1 versículo 23, y él también tiene ese entendimiento. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por palabra de Dios que vive por Ujú. Siendo renacidos por la palabra de Dios, porque el medio que Dios proveyó para que podamos nacer de nuevo es oír el Evangelio. No hay otra manera. Incluso, hermanos, también en la actualidad es muy común que de pronto hay iglesias que dicen, vamos a hacer un concierto y vamos a invitar a gente. Pero si no les predicamos el evangelio, pues van a escuchar una música que puede ser que les guste y que a lo mejor hasta cuando los invitemos a la iglesia, ellos van a venir, pero no porque les tocó el evangelio, sino ¿por qué? Porque les gustó la música. Y un predicador llamado Paul Washer dice que si nosotros de algún modo usamos medios carnales, eso va a producir cristianos carnales. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca les confrontamos. Y hay muchas personas que pueden estar en iglesias que les puede gustar estar entre los hermanos en la fe, pero nunca han nacido de nuevo. Ajá. Yo, créanme que de pronto recuerdo cuando yo conocí, llegamos a la iglesia, yo decía, pues tal persona, fulano, fulana, se ve o sea, después de un tiempo uno dice, no, pues se ve que son espirituales, que son maduros. Después de un tiempo tú te das cuenta que yo decía, estos creo que ni han nacido de nuevo. O sea, por la vida que tienen, por el carácter que tienen, por las decisiones que toman. Es que todo testifica de la condición espiritual de las personas. Ujú. Entonces, oímos el Evangelio, creemos en Jesús, somos regenerados, pero justo en ese momento comienza un proceso. Vuelvo a repetir, oímos el Evangelio, creemos en Jesús, somos regenerados y entonces comienza un proceso. El proceso de la santificación. Santificación. Y de eso quiero hablar, de la santificación. ¿Qué es la santificación? Literalmente la palabra santificación significa estado de pureza. Estado de pureza. Y vamos a ver qué dice, qué escribe el apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Ujú. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay personas hay creyentes que dicen, ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Este pasaje tiene claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que nos santifiquemos. Santificación. Santificación. O sea que seamos puros. Seamos puros ¿en qué? En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en todo, absolutamente en todo. Es como cuando escribe Pedro en la primera carta. Dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es santificación. Un grado de pureza o un estado de pureza que ahora, hermanos, yo sé que para muchos de nosotros puede ser que nos preguntemos, ¿se puede alcanzar ese estado de pureza?
Les voy a decir, y me voy a adelantar un poquito a lo que tengo aquí en mis notas. Totalmente no. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a llegar a un estado de pureza total, pero sí debemos anhelar estar o lograr un estado de pureza. Ujú. Porque cuando venimos a Cristo, todos nosotros, ¿de qué manera llegamos? Completamente sucios, ¿no? Y me llama la atención cómo este versículo de primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero enseguida que dice, que se aparten de qué? Fornicación, inmoralidades, que se aparten de eso, que se aparten. Entonces, debemos de entender que la santificación es de toda la vida. O sea, en el creyente, en el que realmente ha nacido de nuevo, es un proceso que dura toda la vida. No es de que de pronto tú escuches una predicación acerca de la santificación y tú digas, sí, necesito cambiar y necesito mejorar y necesito esto y todo eso. Y que de pronto tú pienses que el predicador o el que está enseñando, puede poner su mano sobre ti y hacer una oración y ya de ahí en adelante vas a ser puro. No, no funciona así. No funciona así. Ojalá y que funcionara así, pero no es así. El estado de pureza, esa santificación, es de toda la vida. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar batallando. Porque a nuestra carne no le gusta la pureza, le gusta el pecado. Ujú. Y lo contrario a santificación es inmundicia. O sea, en lugar de pureza, inmundicia, que es lo mismo que suciedad. Y precisamente el versículo 7, esto es lo que dice. Y quien guste lo puede leer, por favor. Ujú, léelo. No nos ha llamado Dios a qué? Inmundicia. Y esa palabra, inmundicia, es una palabra en griego que significa impuro. Les dije que santificación es todo lo contrario a santificación es inmundicia, que es impureza. Ujú. Pero Dios nos ha llamado a santificación, a todos los creyentes, absolutamente. Ahora, entonces dijimos al principio, nadie puede nacer de nuevo si no ha escuchado el Evangelio. Cree en Jesús, nace de nuevo y empieza el proceso de santificación. Entonces, pero acuérdense también algo, porque recordemos algo que en el momento en el que nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo, somos justificados, que quiere decir que somos declarados inocentes delante de Dios. Precisamente ese es parte de ese proceso. Cuando nosotros somos justificados, en ese momento tenemos una santificación que los teólogos le llaman posicional en Cristo. ¿Por qué? Porque eres declarado sin culpa. Entonces, ¿quién es declarado sin culpa? Pues alguien que tiene un estado de pureza. Ajá. Ahora, no, vuelvo a repetir, no una pureza absoluta, sino es progresiva, poco a poco, vas avanzando. Ahora, cuando somos regenerados, la Biblia nos enseña, por un lado, que Dios nos da una nueva vida. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo un poco Efesios y recordaba eso que cita Efesios capítulo 4 acerca de, hace un contraste el apóstol Pablo, que también lo vemos en Colosenses, acerca del viejo hombre y el nuevo hombre. Ujú. Dice que, por ejemplo, que el viejo hombre está viciado con los deseos engañosos, pero cuando nacemos de nuevo, entonces Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo corazón. Pero
Aunque recibimos un nuevo corazón, seguimos en una batalla todos los días, todos los días. La batalla es precisamente lo que algunos pastores le han llamado, esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual, muchos de nosotros la concebimos como que estamos conscientes que hay potestades, que hay principados, y vamos a hacerle guerra, y vamos a gritar, y vamos a orar, y vamos a derribar. Y nosotros a veces pensamos que esa es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual, ¿sabes quién la libra? Tú y yo, todos los días. Porque tu carne se revela, ¿sí o no? Nos revelamos. O sea, a nuestra carne le agrada el pecado. Dijo un día un predicador, dice, esta cochina carne que me quiere llevar al infierno. Y es que a nuestra carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer la Biblia. ¿Por qué creen que cuando tú y yo nos proponemos leer la Biblia, por qué crees que de pronto te agarra sueño? Pues porque nuestra carne se revela. Pero eso sí, no le pongas un platillo que te gusta porque ahí hasta ni sueño te da, ¿verdad? Hasta abres bien los ojos, ¿verdad? Pero eh, eh, hay una batalla de todos los días entre nuestra carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Gálatas 5 16 y 17. ¿Lo tiene? Ok. Dice, y fíjese lo que escribe Pablo. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Por lo regular, a veces o muchos de pronto nos andamos al revés, ¿no? Andamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y no andamos en el espíritu, pero Pablo está diciendo lo contrario. Y fíjense, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos, ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Todos decimos amén. Pero Pablo está aquí exponiendo una realidad de todo creyente. Hay una batalla. Tu carne contra el deseo del espíritu. Pero, y claramente dice que se oponen entre sí. Y cuando yo veo esto de que se oponen entre sí, es como realmente querer juntar algo que es, que no se puede. Es como querer juntar agua con aceite. ¿Lo podemos lograr juntar? Se pueden medio mezclar, pero después de un ratito, pum, se vuelve a separar. Ajá. Pero Pablo está diciendo una realidad de todos los creyentes. Hay una lucha, hay una batalla, todos los días, todos los días. Ahora, esto, hermanos, debemos de estar conscientes, todos los que estamos aquí. Hay una batalla. Mi carne se revela contra Dios, contra la voluntad de Dios. Pero un deseo de mi corazón es hacer la voluntad de Dios, es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero hay una batalla todos los días, la libramos todos los días. Nuestra carne, la verdad es que le quiere dar rienda suelta a nuestra concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? ¿Saben qué es esa palabra concupiscencia? Viene de una palabra griega que es epitumía, que en esencia quiere decir desear lo prohibido. Eso es concupiscencia. Desear lo prohibido. Y alguien dirá, "Pues yo no tengo esa enfermedad de concupiscencia". ¿Saben qué? Todos tenemos concupiscencia. Todos absolutamente. Romanos capítulo 6 versículo 12. Romanos 6 12.
Lo puede leer el que lo tenga, por favor. En esa versión dice deseos pecaminosos. En la versión 60 dice de modo que no obedezcan a sus concupiscencias. Pero es que, hermanos, la concupiscencia son esas pasiones desordenadas que todos tenemos. Y Santiago es claro en decir lo siguiente: cuando alguien es tentado, no diga que es por Dios tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones desordenadas es tentado. Quiere decir que todos, aquí todos, absolutamente, tenemos esos deseos desordenados, esas pasiones desordenadas, eso que nos gusta o anhelamos desear lo prohibido. Y todos, absolutamente todos. Y entonces nuestra carne se revela porque esas pasiones nos quieren llevar a pecar contra Dios, a ofender a Dios. Pero por eso Pablo dice, no reine, o sea, no les gobierne, que no les gobierne, pues el pecado en su cuerpo mortal. ¿Está hablando de qué? De esa carne que se revela en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en esencia, la concupiscencia son las pasiones desordenadas de nuestro corazón. Y entonces es ahí donde, vuelvo a repetir, está la lucha, está la guerra de todos los días, de todos los creyentes. ¿Por qué? Sí, nací de nuevo, Dios me dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero mi carne se revela, mi carne se opone al deseo del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay pasiones dentro de mí que se van a ocupar y simple y sencillamente van a mover mis deseos carnales, mi carne va a estar ahí, lo que escribe primera de Juan, donde dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ajá. Todo eso, ¿por qué? Porque finalmente incluso Jesús lo dijo en Mateo 15, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las avaricias. Y da una lista ahí en Mateo 15 de algunos de esos deseos desordenados, de algunas de esas pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que dentro de nosotros ahora, alguien dirá, bueno, ¿y qué Dios no pudo en el momento que nosotros recibimos a Jesús ya hacernos puros completamente? No, porque también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos emociones, tenemos sentimientos y Dios quiere hacernos responsables de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos. Porque es bien fácil, hermanos, y recordemos algo. ¿Cuánta gente dices que soy así porque el diablo me tentó? Sí, así nací. Y como dice el himno, así moriré. Ah, no, ese no es un himno, ¿verdad? Pero mucha gente se escuda en qué? Echarle la culpa al diablo. Y recordemos que echar culpas, eso es parte, o las famosas maldiciones generacionales, ¿se acuerdan? Que sabemos que eso no está bien, no es bíblico. Pero es más fácil echarle la culpa a los demás. Y eso lo vemos desde el huerto del Edén, ¿sí o no? Donde Dios le dice a Adán, y Adán dice, la mujer que tú me diste. Y va con la mujer, ¿y qué dijo? La serpiente. La serpiente fue. Y la serpiente, pues ya no le quedó de otra, ¿verdad? ¿A quién le echaba la culpa? Pero eso de querer evadir nuestra responsabilidad es algo del ser humano, incluso desde niños. Cuando dos niñitos de pronto viven en una casa, llega el papá o la mamá, ¿quién hizo esto?
Yo no, ¿verdad? Luego es evadir la responsabilidad. Yo no. No, pues fue mi hermano. No, si fuiste tú. Y fueron los dos, a lo mejor, ¿verdad? Pero ese, eso es un mal de la humanidad, evadir tu responsabilidad o evadir nuestra responsabilidad. Por eso es más fácil echarle la culpa al diablo, a los demonios. Un día me enteré de alguien que ha caído en vicios y que supuestamente yo no he investigado mucho acerca de eso, pero sí he escuchado que de pronto se metió algo. eh, Me imagino que dentro de la psicología, algo así, donde le llaman, ¿te acuerdas? Algo de las neuronas, neurociencia, sí. Y entonces una persona dice, es que me han enseñado en ese centro de rehabilitación dice, me han enseñado que es por ese proceso en el cerebro y que según yo cuando escuché que me dijeron eso, o sea, no es alguien de aquí de la iglesia, no, no es para que ustedes vayan a decir, "Ay, sí, ¿y qué tal si es fulano? No, no es de alguien de aquí de la iglesia, ¿eh?". Pero cuando yo me enteré, yo dije, esa es una mentira, porque ¿qué es lo que están haciendo en esa persona que necesita arrepentimiento? Claro, justificando su pecado, echándole la culpa ¿a qué? A un mal funcionamiento que yo no tengo la culpa, así funciona mi cerebro. Ujú. Sí, yo he escuchado a personas que dicen, no, es que yo estoy enfermo de alcoholismo. Bueno, si es enfermedad, pues tómate cierto medicamento, porque si es enfermedad, probablemente sí tenga cura, pero no es cierto. Y es más, alguien me dijo así hace algún tiempo y le digo, mira, la verdad es que te estás justificando. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que es pecado. Y lo que necesitas no es una terapia para que te puedas sentir bien contigo mismo, para que puedas perdonar a los demás. No, necesitas arrepentirte. Ujú. Pues, y pues, es que eso, ¿no? De que, por ejemplo, es que Dios los hizo así, lo mismo que se contestó en el huerto de Edén, la mujer que tú me diste. ¿A quién le echaron la culpa? A Dios. Tú tienes la culpa. Tú me diste la mujer. Yo estaba aquí bien contento. Pero es que, es que dense cuenta cómo es algo propio de la humanidad, de una raza caída. Querer echarle la culpa a los demás. Justificarse. Entonces la concupiscencia son las pasiones desordenadas de nuestro corazón y cuando nosotros pecamos, lo mínimo que nosotros podemos hacer es reconocer y arrepentir. Es más, por ejemplo, cuando nosotros pecamos contra Dios, Proverbios nos da, déjenme usar este término, nos da una receta muy buena y muy efectiva. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 28, versículo 3. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero dice enseguida, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú sabes que alguna situación es pecado, qué bueno, estás reconociendo algo, pero te falta algo más. Y le puedes decir a Dios, ayúdame. Pero la siguiente labor es completamente tu responsabilidad, que es que apartarte. Apártate. Porque si tú sabes que estás haciendo algo que no es agradable delante de Dios, es tu responsabilidad ya.
Por eso es por lo que también cuando nosotros vemos, y es más, nosotros lo hemos explicado como iglesia, acerca de cómo el diagnóstico de la psicología y de la Biblia es completamente contrarios. ¿Por qué? Porque cuando una persona de pronto pasa por ciertas cosas, como hace un rato lo mencionábamos acerca de personas que están sufriendo a lo mejor algún tipo de adicción, como llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese como sea, de pronto la psicología dice, no, es que es víctima por las circunstancias de cómo pasó su niñez y esto y qué. O sea, y la psicología busca justificar la conducta, victimizar. La Biblia dice, tú eres responsable. Y entonces el diagnóstico es diferente. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de entender, bueno, la psicología es buena en alguna medida, sí, pero dentro del creyente, no para justificar conductas equivocadas. También nosotros lo hemos dicho, ¿no? Y por qué dentro de todo este proceso en el cual hemos, ¿cómo decirlo? Hemos corregido algunas enseñanzas, ¿se acuerdan de las famosas maldiciones generacionales en las cuales básicamente, ¿qué es? Justificar que yo soy así, echándole la culpa a quién? A mis padres, a mis abuelos, al tatarabuelo, y entonces yo soy inocente. Pero la pregunta es si eso será válido delante de Dios cuando te presentes delante de Dios, Julio, y que diga, es que eso, y que de pronto se te vaya a ocurrir decir, pues es que acuérdate, ¿cómo hiciste? Hasta echarle la culpa a Dios, ¿no? ¿Cómo hiciste a mi abuelo, a mi papá? ¿Y Dios qué dirá? No, no, porque incluso Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, está dejando claramente una responsabilidad propia, personal. Ujú. Entonces, nada de que fue es mi abuelo, es el diablo, cochino diablo, ya ve cómo es. Alguien en alguna ocasión me dijo, es que ya ve, hermano, cómo es el cochino diablo. Yo le dije, pues sí, ya sé cómo es el cochino diablo, pero ya te estoy conociendo también a ti. Pues sí, porque por lo regular queremos justificarnos, queremos evadir responsabilidades. ¿Para qué? Para que cuando nosotros realmente debemos reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado y apartarnos. Ujú. Entonces el proceso de santificación es esa batalla contra esas pasiones desordenadas que nos impulsan a pecar, pero aquel que ha nacido de nuevo, realmente, aquel que está en ese proceso de santificación, cada día está haciendo que, ese, que se debiliten cada día esos deseos desordenados. Cada día. ¿Por qué? Porque es un anhelo del corazón de aquel que ha nacido de nuevo, hacer la voluntad de Dios. Por eso es por lo que Pablo escribe en una de sus cartas, cada día muero. ¿Muero a qué? A mi carne, a mis pasiones. Ujú. Y aquí entonces surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo somos santificados? Ya dijimos algo que no, o sea, ¿cómo no somos santificados? No somos santificados porque alguien haga una oración, imponga manos sobre nosotros y ya salimos de aquí santificados y nunca más pecamos y estamos en un estado de pureza total. No, así no funciona. El proceso de santificación o cómo es de que Dios nos santifica es por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Por eso es indispensable la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el domingo nos hablaron acerca de la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una emoción, no es un momento dentro de la iglesia, aunque podemos sentir al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y gloria a Dios cuando sentimos al Espíritu Santo. Pero acordémonos de algo, no estamos en esta vida
en este caminar cristianos, dice Pablo, andamos por fe y no por vista, o sea, no por los sentidos, sino andamos por fe, buscando al Señor, cada día queriendo agradarle. Entonces, somos santificados por dos medios, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence, nos redarguye. Ujú. Salmos capítulo 119, versículo 11. Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, tus dichos. ¿Pero qué? ¿Para impresionar a los demás que sé mucha Biblia? No. Dice para no pecar contra ti. Hermanos, ¿se acuerdan que constantemente les decimos, metámonos a esta palabra, metámonos en la Biblia? ¿Por qué? Porque cuando esa Biblia, esa palabra de Dios está tanto en nosotros, cuando tú quieres pecar, de pronto se te va a venir un versículo bíblico. Y de pronto, a lo mejor en el caso de nosotros como hombres, ves a una mujer que viene y esto, aquello, y de pronto a lo mejor en tu mente el Espíritu Santo te recuerda algo, apártate de fornicación. ¡Pum! Pues desvías tu mirada. ¿Por qué? Porque es la manera en que obra el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. ¿Qué dice? Ay, exacto. Santifícalos en tu verdad. Pero claramente Jesús está diciendo, tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados, hermanos? Por la palabra. Esa palabra que está inundando nuestro corazón. Nos está hablando todos los días, todos los días. Entonces, hermanos, recordemos algo y vuelvo a enfatizar eso. Leemos la palabra, sí, porque queremos aprender más de Dios, queremos conocer más de Dios, adquirimos conocimiento, sí, pero el propósito es que esa palabra se esté tan lleno nuestro corazón de la palabra de Dios que nos impide pecar contra Dios. Cuando tú de pronto ves que el vecino está prosperando, ya se compró un carro, ya edificó su casa, y tú dices, oye, ese vecino, y te recuerdas, no debes de envidiar, no debes codiciar. Entonces, ese tipo de cosas es el efecto de ¿qué? De la palabra, obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida. Cada vez que leemos y obedecemos la palabra de Dios, nos lleva a santificarnos. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos confronta, nos muestra nuestros pecados y es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos convence. Nos redarguye y nos convence. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien aplica la palabra a nuestro corazón y nos va a purificar. Nos va a purificar. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Y fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tu carne en sí no se puede sujetar a la ley de Dios. Ahora, eso de designios tiene que ver con la inclinación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Versículo 8.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es exactamente lo que Pablo escribió en Gálatas, ¿se acuerdan? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu y se oponen entre sí. Pero Pablo aquí lo está explicando de una manera clara. Versículo 5 dice, los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. Ujú. Y es ahí donde nosotros recordemos algo. Si nosotros nos llenamos más y más de la palabra de Dios, ¿en qué va a estar ocupada nuestra mente? En la palabra de Dios. Depende de qué saturemos nuestra mente, es lo que va a estar, vamos a estar ocupado en nuestra mente. Ujú. En las cosas del espíritu, en las cosas de la carne. Ujú. Avancemos un poquito. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hagan morir las obras de la carne y vivirán. ¿Qué es lo que debemos hacer todos los días, hermanos? Hacer morir las obras de la carne. Chisme, murmuración, división. Porque a veces solamente pensamos obras de la carne, sí, pecados sexuales. Bueno, sí son pecados sexuales, pero no exclusivamente pecados sexuales. Son chismes, son divisiones, es envidia, el orgullo. ¿Cuántos de nosotros, la verdad es que debemos de reconocer que somos orgullosos? Quien no dijo nada, déjeme le digo, también usted es orgulloso. El orgullo es una de esas cosas que todos los seres humanos batallamos. En alguna época de nuestra vida un poco más. Incluso, por ejemplo, y batallamos todos con el orgullo y la soberbia, incluso aún no teniendo nada y cuando aspiramos a, ahora, quiero ponerlo en la justa medida, cuando nosotros, o sea, ¿cómo denotamos esa soberbia y orgullo? Yo cuando sea grande voy a lograr lo que nadie ha logrado y esto y aquello. Es una muestra de orgullo. Ahora, cuando alguien dice, yo cuando sea grande termine mi carrera, me case, esto, aquello, voy a construir una casa bien padre y esto, aquello, ¿está mal querer progresar? No. El problema es, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para tu vanagloria? Ajá. Y es ahí donde nosotros nos debemos de cuestionar y nosotros debemos determinar, creo que si hay orgullo. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas cuando yo era muy joven, sirviendo a Dios, de pronto yo llegaba a ir a eventos donde iban muchos jóvenes. Fuimos a muchos eventos, ¿verdad? De muchos jóvenes. Y yo decía, un día, ¿cómo me gustaría que donde yo fuera a presentarme con la alabanza de Dios y siempre como queriendo justificar, ¿no? De Dios y todo, ¿cómo me gustaría ver a mucha gente ahí? Y recuerdo en una ocasión, cómo es de que hicimos un evento y no lo que sí no recuerdo cómo lo promocionamos incluso en librerías cristianas, pues en ese entonces no había redes sociales ni nada, pero lo promocionamos y recuerdo, habíamos ido a hacer las pruebas de sonido y todo eso, y llegamos, no era un lugar grande, era ahí mismo en Tlalmanalco, no era un lugar grande, pero pues le cabía más gente. Entonces yo recuerdo, fuimos a hacer las pruebas, regresé, me cambié rápido y regresamos allá. Cuando voy llegando veo, había hasta filas, no sé si te acuerdas de ese evento, había hasta filas y yo me acordé, ya se me cumplió, no, pues ya, de seguridad voy a ser famoso. Y en alguna época de mi vida yo dije, ya cuando esté yo con fulano de tal, con tal predicador, esto, aquello. Pero te das cuenta que qué, pura vanagloria y pura soberbia, pura soberbia. Ujú.
Y porque yo recuerdo de pronto en eventos donde a lo mejor pude, ministrar la alabanza, al lado de predicadores, pues, de nombre, de peso, y tú aparentemente dices: "Ay, es que es Dios", todo eso, pero tú te vas dando cuenta cuando hay soberbia en tu corazón. Y nosotros tenemos, todos nosotros, que evaluar en nuestro corazón si hay soberbia y orgullo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para que los demás me admiren? ¿O porque realmente, incluso en la obra de Dios, o porque quiero darle gloria a Dios? Ujú. Esta santificación no se efectúa en el creyente de manera total en esta vida. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, mientras estemos en este cuerpo, no hay una manera de estar en un estado de pureza total. El estado de pureza total, y si recuerdan, hace 2 semanas que hablé acerca de la glorificación, es precisamente cuando seamos glorificados. Cuando recibamos ya un cuerpo completamente incorruptible. Ujú. En ese momento, bueno, pues recibiremos la santificación total. Pero hace un rato les mencionaba, cuando somos justificados, gozamos de una santificación posicional. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados sin culpa. Pero nuestro caminar diario con el Señor, donde nosotros leemos la palabra, nos arrepentimos porque el Señor ha traído convicción de pecado a nuestra vida y aunque estamos en una batalla, pero poco a poco vamos avanzando. Esa es la llamada santificación progresiva, en la que todos los días estamos sí en una lucha, pero poco a poco vamos avanzando. Ahora, hermanos, aquí es bueno que cada uno de nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, si realmente estamos en una santificación progresiva. Porque si no estamos en una santificación progresiva, hermanos, lo primero entonces que nos debemos de cuestionar es si hemos nacido de nuevo. ¿Cómo estamos en cuestión de nuestro carácter? ¿Es el mismo? ¿Reaccionamos de la misma manera que hace 1, 2, 5 años? Porque si reaccionamos de la misma manera, hermanos, nos debemos de cuestionar realmente si hemos nacido de nuevo, incluso en hábitos pecaminosos, que a lo mejor nosotros empezamos a venir a la iglesia, pero tal vez esos hábitos después de 5 o 10 años seguimos en lo mismo. Hermanos, nosotros y debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros realmente estamos viendo si nuestra santificación es realmente progresiva. Porque cuando realmente hemos nacido de nuevo, después de cierto tiempo estamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios y como ya lo vimos en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y sé que hay una lucha, pero poco a poco voy haciendo que las obras de la carne vayan muriendo. Ajá. Yo puedo decir después de un tiempo, ay, antes reaccionaba de una manera diferente. Hoy ya tengo dominio propio. Hoy ya voy avanzando en eso. Y de verdad, hermanos, hasta nos da gusto, pero te das cuenta que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. En la glorificación es donde alcanzamos esa santificación completa. Y podemos decir, y con esto quiero ir cerrando, podemos decir que la santificación, parte de ese proceso de santificación tiene que ver con dos cosas: separación del mundo y consagración a Dios. Siempre va a implicar esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo es alguien que se separa del mundo. ¿Se acuerdan hace 2 semanas que estábamos viendo en Juan capítulo 16, donde precisamente, mejor dicho, el final del 15, donde Jesús les está diciendo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué los va a aborrecer? Porque ustedes no son de este mundo. Porque el mundo tiene una manera de vivir, tiene una manera de pensar. Y cuando tú expresas delante de gente de este mundo, ahora tu nuevo pensamiento que está basado en la palabra de Dios, en que tu pensamiento está siendo renovado por la palabra de Dios,
¿De qué te tratan cuando tú expresas el pensamiento de Dios a la gente de este mundo? Eres un retrógrada, eres un fanático, eres un religioso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no vivimos, no pensamos como este mundo. ¿Se acuerdan? O sea, lo que Jesús dijo es que están en este mundo, pero no son de este mundo. Ajá, no son de este mundo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no se amolden a este mundo. No adopten sus costumbres, es lo que dice otras versiones. No adopten sus costumbres. Ustedes son diferentes. Efesios capítulo 2 dice, por ejemplo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos de este mundo. Entonces, en ese proceso de santificación, nos estamos separando del mundo. Ahora sí que hay un mundo de diferencia entre lo que ellos hacen y piensan y creen, lo que nosotros, cómo vivimos, cómo pensamos. Ujú. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Pero el vivir separados del mundo también nos lleva a vivir consagrados a Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Gálatas 6 14. Qué dicha de Abby que tiene su Biblia y seguramente la letra está chiquita y que bien que lee. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Es crucificado a mí, el mundo, y yo el mundo. O sea, yo he muerto para el mundo. Es lo que está escribiendo Pablo. Yo he muerto para el mundo. Ya sus placeres, ya sus afanes ya no me atrapan. Eso es lo que poco a poco, en ese proceso de santificación vamos logrando. Antes me atrapaba cierta cosa, ahora ya no. Ujú. Ahora, no es de que nosotros nos recluyamos en un lugar y decir, no, ya no voy a tener ningún contacto con el mundo. No, eso no se puede, no se puede. Ujú. Ni modo que Julio diga, yo le voy a vender carnitas a puro cristiano. ¿Verdad que no? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir con gente del mundo para testificar de Jesús. Pero ¿qué tal si les toca a puros del séptimo día que no comen carne de puerco? ¿Verdad? No, pues ya hubiera quebrado su negocio de Julio. La consagración, entonces, acordémonos, santificación tiene que ver con separación del mundo y consagración a Dios. La consagración tiene que ver con ser de uso exclusivo. O sea, cuando yo digo me voy a consagrar a Dios, es de que soy de uso exclusivo de Dios. Ujú, de uso exclusivo de Dios. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento había una tribu que exclusivamente estaba dedicada a servir a Dios? ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Dice la Biblia que ellos no tenían otro trabajo más que qué, trabajar en las cosas del tabernáculo. Ujú. Ellos fueron apartados, consagrados precisamente para Dios. Y esta separación y consagración nos va a llevar precisamente a parecernos más a Cristo, que esa es la meta de todo creyente, parecernos más a Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo, cada día, parecernos más a Él. Y entonces la gente cuando nos conoció, porque a lo mejor nos conoció, no, pues ese era de armas tomar, ¿no? Ese no le podías decir nada, o a esa porque te agarraba del chongo. Y cuando vienes a Cristo y estás en ese proceso, después de un tiempo dices, ay, pues creo que sí funciona, ¿dónde está? Porque antes no le podías decir de mi alma porque ya te estaba soltando uno, y ahora ya
ya tiene paciencia, ya te saluda. Es que ese es el testimonio, hermanos, pero todo ese proceso lo estamos viviendo como creyentes, ese proceso de santificación. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos a ti el honor y la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a parecernos más y más a Cristo. Gracias, oh Dios, por tu palabra que nos confronta, que nos enseña, que nos limpia, que nos santifica. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es quien nos redarguye de pecado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos está santificando, nos está haciendo más y más parecidos a Cristo. De ahí es donde surge nuestro pensamiento, nuestro anhelo, que queremos más del Espíritu, Señor. No para sentir o experimentar algo, sino para parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer morir las obras de la carne. Todos nosotros estamos en una batalla diaria, pero es tu Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos sostiene y nos seguirá ayudando para seguirnos formando más y más parecidos a Cristo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo domingo y si no se les olvide. Mi maldad revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia.